En patología gástrica, ¿qué debemos llevarnos así en pimponazo? Paciente de 65 años de edad presenta epigastralgia, dispepsia postprandial y baja de peso. Toda dispepsia con baja de peso, ¿qué cosa es? Al ojo, así, ¿ah? ¿Cuál es el síntoma más importante del cáncer, el más frecuente? Si te preguntan a ti, manifestación clínica más frecuente del cáncer de estómago, ¿cuál es? Asintomático, lo más frecuente. Y cuando da síntomas, ¿cuál es? Dispepsia. Se le cae todo mal. Entonces, toda persona que le cae todo mal y que encima baja de peso, ¿qué cosa es? Cáncer hasta demostrar lo contrario. Hasta acá es cáncer hasta demostrar lo contrario. Y te ponen acá que encima tiene una adenomegalia supraclavicular izquierda, o sea, ya tiene metástasis, ¿no? Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Un CA de estómago. Localización más frecuente del cáncer de estómago. ¿Dónde es? Antro. ¿Qué grupo sanguíneo tiene una relación con el aumento de riesgo de adenocarcinoma? Acuérdate de A. Grupo A. Con el difuso o el intestinal. ¿Cuál de los dos tipos de cáncer se relaciona el grupo A? ¿Con el tipo intestinal o el tipo difuso? Tipo difuso. ¿No es cierto? El grupo sanguíneo A se relaciona bastante con el tipo difuso. ¿Ok? Relación con el cáncer de tipo difuso. Eso no hay pierde, ¿eh? ¿Qué factor disminuye el riesgo de padecer cáncer gástrico? Nuevamente sigue con la aspirina, ¿no? Pero no se usa para ese fin. Dentro de la clasificación, ¿de qué grupo ganglionar regionales del estómago? Dicen, ¿no? ¿A qué grupo ganglionar pertenece el grupo de la arteria gástrica izquierda? ¿Qué decimos? Arteria gástrica izquierda. ¿Cuál es? 7. Bien. A ver, si hay pocas cosas que tienen que recordar, así como un tema casi de memoria, es esto, de los grupos ganglionares. Lo siguen preguntando. ¿Ya? De grupo 1, ¿de qué número a qué número van? Del 1 al 6. Y del grupo 2, que es el que te van a preguntar, del 7 al 11. Es como tú has estudiado, pero yo te he enseñado a ti así. Primaria, ¿cuántos años has estudiado? Sin jalar. 6 años no estudias. ¿Y secundaria, cuántos años estudias? 5 años, peita, la primaria y la secundaria. Para que no te olvides. ¿Ya? Y tú ya sabes ya que te van a preguntar cuál. Te preguntan los de acá. Que nadie, todo. Acá está lo que preguntan. ¿Ves? Te preguntan el 7, mira. Entonces tengan cuidado con eso, ya, un repasito. La escuela japonesa ha dividido los 4 niveles, dice, es el segundo nivel, se encuentra comprendiente qué grupos, te van a preguntar este. Entre el 7 al 11. ¿Ya? Ahí le metes una revisada. ¿Cuál es el examen de elección para detectar lesiones metastásicas en el cáncer gástrico? TAC, claro. El famoso TAC-TAP. Tomografía de tórax, abdomen y pelvis. ¿No? ¿Con contraste o sin contraste? Siempre con. ¿Ok? En un paciente con cáncer gástrico, ¿cuál es de los siguientes estadios de peor pronóstico? Mira, te pueden poner así, por ejemplo, mira, T2, N2, M0, T4, N1, M0, T1, N1, M1, acá te ponen T4, N2, M0, y te ponen acá T3, N2, M0. ¿Cuál es el peor pronóstico? ¿La 1, la 2, la 3, la 4 o la 5? ¿Qué marcas? Claro, lo que siempre cuando te pregunten peor pronóstico, al toque ves esto. No importa, no te, mira, T1, N1, dice, mira, te engañó. Siempre mira la metástasis, ese es el peor pronóstico, ¿ya? Para todas las preguntas. En la clasificación TNM del cáncer, el tratamiento corresponde a la neoplasia que invade. Mira, T1B, ¿te acuerdas? Doctor, no. Entonces, acuérdate, early cáncer, ¿hasta dónde iba? ¿O cáncer temprano? Bien, hasta su mucosa iba. Hasta su mucosa. Entonces tú piensas, mira, A y B, mucosa y submucosa. T1A, mucosa. T1B, submucosa. Se acabó. Entonces hasta acá viene el early cancer.
Después, de aquí para adelante, ¿quién es? Es el cáncer avanzado. El cáncer avanzado en las preguntas está representado por él, Bormann. Entonces, el early cáncer o cáncer temprano llega hasta la submucosa. Entonces, eso acuérdense. Y el cáncer avanzado cuando ya pasa la submucosa. O sea, ahí viene la escala de Bormann. ¿Ya? Eso es muy importante para que ustedes lo puedan manejar. Entonces, cuando ustedes tengan patología de cáncer temprano, generalmente aplica más la parte endoscópica o tratamiento endoscópico, ¿no? Porque una de las reglas para hacer tratamiento endoscópico en cáncer, ¿cuál es? Que sea un cáncer temprano, que no tenga ganglios positivos. Esto es muy interesante, ¿no? Y que generalmente el tamaño sea menor de ¿cuánto? Menor de, en realidad, lo ideal es menor de 1 centímetro, pero hasta menor de 2 centímetros le pueden arrancar. Entonces ustedes tienen que tener en cuenta eso, ¿ya? ¿Y por qué? Porque lo que no cumpla con esa regla va a ¿qué? A cirugía. Por eso que los Bormann de frente entran a cirugía, porque son avanzados, ¿ya? Cirugía de elección para un cáncer gástrico Bormann 1 antral. ¿Qué haremos? Claro, acá te están llevando al mundo de la resección digestiva. Entonces ustedes tienen acá el antro, tienen acá el cuerpo, el fondo y la parte del cárdias. Entonces teóricamente, ¿qué te dicen, no? Que los antrales, ¿qué se hace con los antrales? Bien, gastrectomía subtotal, ¿no? Con resección D2. ¿Qué significa resección D2? Que te vuelas todos los ganglios hasta todo lo de grupo 2. Eso significa. Es la mejor cirugía. Esto marquen en el tema de las resecciones siempre hasta D2. En cambio, cuando el pata tiene una en cuerpo, fondo o cardias, ¿qué se hace? Claro, esta es gastrectomía total. Acá vuelan todos. ¿Sí? Vuelan todos. Chicos, y después que hacen la gastrectomía, ¿con qué lo reconstruyen? Más una I de Rux. Correcto, más una I de Rux. ¿Ya? Entonces, esto es importante. En el examen marcan así, ¿ah? En el examen marcan así. Acuérdense los bordes de respeto. Bordes, si es un tipo difuso, ¿cuántos centímetros se deja? 3 centímetros. Y si es un intestinal, 6 centímetros. ¿Eso está bien? En un difuso dejan 3 centímetros y en un intestinal 6. ¿Está bien o no? ¿Cuál es peor? Al difuso. Entonces, al difuso, ¿qué le haces? Trata de dejarle siempre más. ¿Sí? 6. Entonces, cuando ustedes tengan un paciente en la práctica, pregunte pata, 6 centímetros a ciegas, déjenle todos. Porque nadie sabe si es un intestinal o es un difuso. Entonces, en las preguntas de examen es bien yuca que te pregunten cuánto un difuso o cuánto un intestinal. Nunca te van a preguntar, es bien yuca, ¿ya? Pero sí te van a preguntar cuánto es el borde de un cáncer de estómago. Y ustedes lo que tienen que dejar es 6 centímetros a todititos, ¿ya? Y generalmente los difusos son los que más tienes que protegerlos, ¿cierto? Los difusos son los que más tienes que protegerlos, porque normalmente lo ideal con 3 centímetros ya estás protegido, ¿no? 6, mucho más, un difuso. Pero en general para los dos tipos, 6 centímetros. Y esto ha sido pregunta de examen, el 6 centímetros. Varón de 40 años portador de una úlcera gástrica maligna en la región antral. Es sometido a una gastrectomía Billroth 2 hace aproximadamente 2 semanas. Luego de 2 horas, si te preguntan así, luego de 2 horas de ingesta de alimentos presente epigastralgia, seguida de náusea, vómitos y diarrea. Ya te lo dijo la pregunta ya. ¿Qué tipo es? ¿Precoz o tardío? Claro. La pregunta era sencilla, ¿no es cierto? ¿Por qué? Ustedes ya saben eso. Si el pata le han hecho una gastrectomía por úlcera péptica y se le ha reconstruido con Billroth, acuérdate que el Billroth es una reconstrucción benigna. No, el Liderux es reconstrucción maligna. ¿Han visto?
Entonces, después de una reconstrucción benigna, con Billroth 2, en la pregunta te ponen la palabra diarrea. Eso significa, y estás en las primeras 2 horas, ¿no? Eso significa que es un dumping precoz, ¿no? Entonces, siempre cuando ustedes tengan esto es porque el bolo está pasando y es osmótico, jala agua y da diarrea. Entonces, en las primeras 2 horas, más diarrea en la pregunta, dumping precoz. Eso no hay pierde. Si pasan 2 horas, y acá, igualito, va a venir todo esto, pero no tiene diarrea, será un dumping tardío. Y ya saben ustedes que los precoz se transforman en tardíos. Nunca hay tardío que nace de frente tardío, ¿no? Siempre han pasado. Primero han sido precoces y luego han sido tardíos. Ya eso no se olviden, porque no importa el nivel de extensión de la pregunta, la PEPAS es ese. Eso es lo que tienen que tener ustedes en cuenta. La PEPA es la diarrea o no la diarrea. Siempre te lo van a tener que poner de todas maneras, ¿ya? Es muy frecuente ese tipo de presentación. ¿Cuál es el margen ideal de seguridad en una gastrectomía? ¿Ves? ¿Ves? ¿Cuál es el margen ideal en una gastrectomía total? Claro. Entonces, ¿por qué? Porque en intestino, ¿cuánto es? 3. Y en difuso, 6. Porque es el que más te da miedo, más tienes que dejarle borde. Pero nunca te ponen así. Siempre te van a poner 6 centímetros a ciegas. ¿Ya? ¿Cuántos ganglios se deben sacar en un estómago? 15, ¿no? Actualmente se sacan 15 ganglios. ¿Ya? Entonces, un dato importante. En el colon, ¿cuántos ganglios? 12, ¿no? Es su pregunta examen. ¿Cuál es el trastorno metabólico más frecuente después de una gastrectomía? Esto lo ven actualmente muchos pacientes sometidos a gastrectomías, incluso los que están sometidos a bypass gástrico, o sea, están pasando por estos problemas, que es la anemia. Claro. La anemia, pero ¿de qué tipo? Carencial. Anemia carencial. ¿Por qué? Porque el ácido, pues, es importante, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para la reabsorción de qué? De hierro, pues. Entonces, estos patas hacen anemias ferropénicas, más que todo, ¿no? Y después, la megaloblástica, no tan rápido, porque acuérdate que la vitamina B12, ¿cuántos años demora en el estómago, en el hígado? 4. La vitamina B12 tiene reservas de 4 años. En cambio, el hierro al toque, perman. Cada 3 meses está que cambia todo. Entonces, eso es importante. Por eso que la carencial es la más frecuente. ¿Cómo se denomina el tumor que se origina en las células intersticiales de Cajal? Tumor de Gis, por cultura nomás. Gis, para que lo sepan nada más. La localización más frecuente de malformación vascular de tipo Dieulafoy. Vino una pregunta antigua, por epónimo. ¿Cuál sería? ¿Dónde sangra? Estómago. Sangrados malditos masivos, ¿no, muchachos? ¿Cuál de los tumores del páncreas está en relación con el síndrome de Zollinger-Ellison? El gastrinoma. ¿Cuál es la localización más frecuente de los linfomas del aparato digestivo? Estómago, bien. Varón de 40 años ha presentado cuadros repetitivos de gastritis, endoscopía, Helicobacter pylori positivo, salud, y presencia de una masa tumoral de 5 centímetros de diámetro ubicado en el antro gástrico. Biopsia, linfoma de baja malignidad. ¿Cuál es la conducta terapéutica adecuada? ¿Qué tenemos que hacer acá? Si a ti te ponen linfoma, ¿el tratamiento cuál es? Quimioterapia. Todos responden, casi todititos. ¿Qué pasa, doctor, si no responde a la quimio? No responde, doctor, a la quimio. Termina en cirugía. Sí, es importante. En la enfermedad ulceropéptica es indicación para realizar una vagotomía ultraselectiva. Lo primero que se utiliza, la primera cirugía que se hace en úlcera péptica, cuando no responde al omeprazol, que solo ocurre en 1 de 100 casos, o sea, en otras palabras, ya prácticamente no se hace esto, es la vagotomía ultraselectiva. Y esa es la primera cirugía, vagotomía ultraselectiva, no necesitamos drenaje pilórico ni nada, todo espectacular. Esto va a estar muy bien. Si no responde a esto, básicamente tienes que irte por la cirugía que tiene menor recidiva. ¿Cuál es la cirugía que tiene menor recidiva? La vagotomía troncular. ¿Se acuerdan? Le cortas el vago, ahora tienes que sacarle el antro, más antrectomía. Y lo tienes que reconstruir, muchachos, con un Billroth 2.
Esa es la cirugía de menor recidiva. O sea, solamente hay una manera, hay dos preguntas que te van a hacer. ¿Cuál es la primera indicación quirúrgica? Vagotomía selectiva. Y la otra sería, ¿cuál es la cirugía de menor recidiva? Vagotomía troncular con antrectomía más una reconstrucción bilrotos. Así tienes que marcar. La siguiente, varón de 45 años, presenta dolor abdominal crónico con diagnóstico de úlcera péptica sin respuesta al tratamiento médico. Ha recibido varias series de terapia para Helicobacter. Dice, ¿cuál es la indicación quirúrgica recomendable para evitar mayor recurrencia? ¿Te das cuenta? La tendencia de la pregunta es así. La pregunta te la van a poner así. Evitar mayor recurrencia. O sea, esta parte es clave. ¿Cuál la varías? Esta, pues. Para disminuir recidiva y recurrencia. Es la que menos recurrencia va a tener. Lógico, le has bloqueado todo. ¿Ya? Así la formulación va a ser de ese tipo. No lo olvides.